El viento aullaba esa tarde como si arrastrara siglos de secretos desde los cañones del norte. Baomen, con su tierra cuarteada por la sequía y sus cielos inmensos, parecía contener la respiración. El polvo se elevaba en espirales entre los pastizales, cruzando el campo desnudo donde Sour Marex, con su camisa de franela raída y las manos curtidas por la tierra, terminaba de atrancar la puerta del granero. El mismo ritual, cada tarde, sin falta. Solo que esta vez, algo cambió. Alzó la vista cuando sintió una vibración extraña, casi como una interrupción en la quietud que lo envolvía desde hacía años. Al principio pensó que era un espejismo. 7 figuras caminaban por el sendero, desdibujadas por la luz crepuscular y envueltas en abrigos largos que se batían al viento. Parecían salidas de un sueño, o de un entierro. Sourn entrecerró los ojos. Llevaba 15 años sin recibir visitas, ni cartas, ni siquiera rumores de pueblos vecinos. Desde que Eleanor murió, enterrada bajo aquel álamo junto al arroyo donde alguna vez cantaron juntos, su mundo se redujo al rancho y al crujir de su mecedora. Los días pasaban como polvo entre los dedos, sin dejar huella. Pero esas mujeres, desafiando el viento, estaban a punto de cambiarlo todo. La primera en hablar fue Maribeth, la de las trenzas negras y la mirada que atravesaba la distancia. Su voz no tembló. Señor, nuestra camioneta se descompuso a unos 8 kilómetros. Llevamos caminando desde la mañana. Solo necesitamos un lugar para pasar la noche. Thorne pensó en decir que no. La negativa le colgó en la garganta, vieja amiga de tantos años. Pero cuando miró sus rostros, vio otra cosa, vio a Eleanor, el día que llegó por primera vez al rancho, llena de esperanza y de polvo. Vio también sus propias manos, cada vez más temblorosas, cada vez más solas. Pasen, dijo, y la puerta se abrió como una grieta en el tiempo. Dentro, la casa parecía sorprendida. La chimenea crepitaba como si celebrara compañía. Las mujeres entraron una a una, con pasos lentos y ojos cautelosos. Detrás de Maribeth venía Lila, de cabello encendido como fuego de otoño y rostro sembrado de pecas. Luego Esther, que dejó caer un suspiro apenas cruzó el umbral, y Naomi, que murmuraba una melodía que a Sourn le pareció extrañamente familiar. June, callada, se limitó a asentir. Caroline, erguida como un soldado, parecía escanear cada rincón. Y por último Rosa, la más joven, cuyos ojos no sabían aún ocultar el miedo. Sourn no preguntó demasiado. Sirvió agua, preparó sopa, y encendió el fuego como si estuviera escribiendo un conjuro. Durante la cena, las mujeres se fueron abriendo lentamente. Primero Esther, con voz trémula, habló de un esposo que murió de neumonía el invierno anterior. Luego Caroline contó de un descarrilamiento en Arizona. Rosa, sin apartar la vista de sus manos, mencionó a un minero atrapado bajo toneladas de roca. Cada historia colgaba en el aire como ramas sin hojas. Sourn escuchaba en silencio, asintiendo apenas, como si cada palabra golpeara la tierra endurecida de su pecho. Viajamos juntas desde hace 2 años, explicó Maribeth, mientras recogía los tazones vacíos. Visitamos viudas en pueblos pequeños. Algunas están muy solas. A veces solo quieren que alguien las escuche. El rancho, que durante 15 años había vivido en un murmullo constante de recuerdos, ahora zumbaba con vida. Sourn no recordaba la última vez que alguien rió en su mesa. Pero allí estaban, intercambiando anécdotas, trozos de dolor, de fuerza, y algo más profundo, casi invisible, la esperanza de que el mundo, con todas sus heridas, aún pudiera ofrecer abrigo. Cuando la tormenta golpeó con fuerza y los relámpagos cruzaron el cielo como látigos, Sourn no sintió miedo. Se sentó en su sillón del porche, con la manta de Eleanor sobre las piernas, y observó las sombras cálidas de esas 7 mujeres bailando en las paredes. A través de la ventana, Maribeth conversaba en voz baja con Naomi mientras Esther peinaba a Rosa, como una madre amorosa. Parecían parte de un recuerdo que no era suyo, pero que quería conservar. Esa noche, Sourn no durmió. No por los truenos, ni por el viento que sacudía las vigas del techo, sino por esa sensación incómoda, casi olvidada, que se movía bajo su piel como raíces despertando, el anhelo. Al amanecer, el cielo era de un azul limpio y cruel. Los pastizales olían a tierra mojada y salvia, y el rancho se bañaba en una luz que lo hacía parecer más joven. Sourn cocinó hotcakes. Le sorprendió lo rápido que recordaban sus manos la receta. Las mujeres comieron entre risas y elogios, sentadas en la misma mesa donde Eleanor solía leerle la Biblia. Naomi incluso entonó un canto breve antes de levantarse. Fue una mañana breve pero dorada. Cuando se alistaban para partir,
ya con sus mochilas al hombro, Maribeth se detuvo en el porche. Gracias, dijo simplemente. No tenía por qué dejarnos entrar. Sourne asintió. El silencio volvió, pero era distinto, más liviano. Tal vez, empezó a decir, pero no terminó. Caminaron por el mismo sendero por donde habían llegado. La tierra crujía bajo sus botas. Sourne la siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre los matorrales. Iba a volver al interior cuando notó algo extraño, un papel doblado en el banco del porche. Lo abrió. Era una carta, escrita con tinta azul. Para el hombre que aún puede amar, aunque lo haya olvidado. A veces, la vida envía tormentas solo para que alguien toque a la puerta. Maribeth. La sostenía aún en las manos cuando escuchó un sonido sordo. Desde el granero. Un golpe. 2. 3. No como de animal. Más bien como pasos. Dentro. Sourne se levantó, tenso, la carta en una mano y el corazón acelerado como no lo sentía desde hacía décadas. Cruzó el patio con lentitud, sin hacer ruido. La puerta del granero estaba entreabierta. Un nuevo golpe. ¿Hola? Preguntó. Silencio. Avanzó, empujando la puerta. El interior olía a madera húmeda, heno viejo, y algo más. Algo metálico. Algo que le erizó la piel. Otro golpe. Desde el altillo. Subió los peldaños con lentitud. Arriba, entre las sombras, distinguió una figura. Alguien estaba de pie. Pero no era una de las mujeres. La figura lo miró. Y sonrió. La figura en el altillo resultó ser nada. O al menos, nada tangible. Solo un viejo abrigo colgado torpemente sobre una viga y una cuerda que golpeaba la madera con cada soplo de viento. Pero el corazón de Sourne Marex seguía latiendo como un tambor desbocado mucho después de bajar las escaleras del granero. Afuera, las nubes de la tormenta seguían arrastrándose lejos, como si se llevaran consigo un capítulo de su historia, y trajeran uno nuevo. Los días que siguieron fueron extrañamente pesados. No por el trabajo, pues la rutina del rancho había sido su aliada durante años, sino por la manera en que el silencio parecía haber cambiado de forma. Ya no era esa calma que lo arropaba en las noches largas. Ahora lo asfixiaba, como si sus propios muros le reclamaran la ausencia de voces, de pasos, de risas. Cada rincón de la casa guardaba un eco de aquellas mujeres. Sourne, sin quererlo, empezaba a buscarlo. Recordó con una nitidez sorprendente la manera en que Rosa había acariciado las cuerdas de la guitarra de Eleanor, sacando de ella una melodía que Sourne juraría haber oído en un sueño. Recordó cómo Caroline, con una determinación casi militar, ajustó esa vieja bisagra suelta que durante años había chillado cada vez que abría la alacena. Esther, en cambio, no dijo nada, pero regó las plantas muertas del alféizar de la cocina como si aún pudieran despertar. Y Naomi. Naomi le sacudió el polvo al retrato familiar que colgaba sobre la chimenea. Le había pasado un paño con tanto cuidado, como si limpiara una herida abierta. Y él lo había sentido, como una caricia invisible. Así que, una mañana, hizo lo impensable. Se puso su abrigo más decente, ajustó su sombrero, el mismo que no usaba desde el funeral de Eleanor, y caminó hacia el granero. El viejo Dodge aún estaba ahí, cubierto por una sábana de polvo y abandono. Le tomó más de una hora hacerlo arrancar. Al principio tosió como un animal moribundo, pero terminó rugiendo como si también él necesitara moverse. Condujo hasta el pueblo más cercano. Los edificios de madera, medio carcomidos por el tiempo, seguían ahí como testigos de otra época. Buscó al mecánico. Lo conocía vagamente, un muchacho joven con las manos negras y los ojos tristes. Le dio las indicaciones exactas del camino donde había quedado la camioneta varada. No les digas que fui yo, pidió. Solo arréglala. Pagó por adelantado. No preguntó cuánto. No regateó. Solo dejó el dinero sobre el mostrador y se marchó antes de que pudiera cambiar de opinión. Pero no fue todo. Al día siguiente, Sourne condujo hasta Cheyenne. El refugio no era más que una casa grande de 2 pisos al borde del pueblo, con ventanas empapeladas y un letrero que apenas se leía, Hogar del Alba. Había flores marchitas en las macetas del porche y un perro dormido bajo la escalera. Maribeth fue la primera en verlo. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un espectro. Luego, una a una, las demás salieron. Rosa, al final de la fila, se llevó la mano a la boca. Lloró sin decir una palabra. Sourne se aclaró la garganta. Tengo espacio, dijo, como si estuviera leyendo un telegrama interno. El rancho solo está ahí,
desperdiciándose. Si alguna quiere venir a ayudarme a levantarlo otra vez, la puerta está abierta. No lo dijo con flores. No lo dijo con promesas. No lo dijo por ternura ni por lástima. Lo dijo porque era verdad. Porque el silencio lo estaba devorando y esas mujeres, sin saberlo, habían arrojado una cuerda desde el pozo. Lo pensaron un día entero. Y al amanecer del siguiente, regresaron. No todas a la vez. Primero Caroline, que llegó con una caja de herramientas bajo el brazo y una expresión que no admitía discusión. Ese granero no va a enderezarse solo, murmuró, y comenzó a trabajar. Luego vino Naomi, con su guitarra envuelta en una manta. Después, Esther y Lila, trayendo sacos de semillas, jarras de vidrio, frascos con polvo de lavanda y hojas de menta seca. Rosa llegó al final, como si necesitara reunir valor, pero una vez que cruzó la entrada, se arrodilló frente al porche y limpió las tablas una a una. Siempre odié el polvo, dijo sin mirarlo. Sourne no dijo nada. Solo observaba. Algo en su rostro, alguna arruga nueva o vieja, parecía haberse alisado. Los días se hicieron más largos. No por fatiga, sino por la actividad. Caroline dirigía las reparaciones del granero con la precisión de un ingeniero militar. Mandó reforzar las vigas, cambiar los pestillos, alinear las compuertas. Cada golpe de martillo era una campanada que sacudía el polvo del olvido. Naomi se adueñó del interior. Cambió las cortinas, lavó la ropa guardada por años, volvió a colgar cuadros que estaban en cajas. Hizo que la chimenea ardiera cada noche, sin falta, y empezó a dejar tazas de té en los rincones, como si estuviera domesticando la casa. Esther tomó el jardín. Removió la tierra hasta que sus manos sangraron. Sembró pensamientos, dalias, y unas flores blancas cuyo nombre Sourne jamás pudo recordar pero que olían como la primavera de Eleanor. Y Rosa se encargó de los animales. Volvieron a oírse cascos, relinchos, balidos suaves. El establo, vacío durante años, ahora tenía vida. Maribeth venía y se iba. Supervisaba a otras viudas en otros pueblos, pero siempre regresaba. Cada vez que volvía, traía consigo un aire distinto. Una noticia, una carta, un hilo de historias que seguían hilándose entre esos muros. El rancho volvió a respirar. Y Sourne también. Aunque no decía mucho, sus actos hablaban. Volvió a tocar la guitarra. A escribir en el diario que Eleanor le había regalado. A preparar hotcakes cada domingo. Las mujeres lo trataban con una mezcla de respeto y cariño que nunca fue condescendiente. No era su salvador, ni ellas las suyas. Solo eran almas varadas, reconstruyendo una costa común. Un día, Sourne encontró a Rosa en el viejo cuarto de costura de su esposa. Había abierto el baúl con los vestidos de antaño. No tocaba nada. Solo los observaba. La mayoría no lo haría, murmuró él. Ella lo miró. La mayoría no ha enterrado lo que yo he enterrado, agregó, con voz baja y firme. Rosa asintió. Su rostro era un espejo de la pena ajena. La pérdida puede cerrar a un hombre. Pero tú dejaste que te abriera. Eso no se ve todos los días. Se alejaron por el mismo camino por el que habían llegado, pero no sin dejar algo atrás. Algo invisible, sí, pero poderoso. Como un perfume en una habitación vacía. Como una oración sin voz. Lo que nadie sabía, todavía, era que el rancho no solo había despertado a la vida. También había despertado otras cosas. Cosas más antiguas. Más profundas. Y no todas eran bendiciones. Una noche, Naomi, sentada junto al fuego, bajó la voz y dijo: «Hay algo en el establo». Lo escuché. 3 veces. Sourne frunció el ceño. ¿Un animal? No. No caminaba como uno. Caminaba, como alguien que no quiere ser oído. Afuera, el viento rugía. Y en el altillo del granero, el mismo golpe seco volvió a sonar. 1 vez. 2. 3. Los meses avanzaron como un río tranquilo, y el rancho de Sourne Marex dejó de ser simplemente una casa olvidada en medio de la nada. Se volvió un punto en el mapa, no por su ubicación ni por sus hectáreas secas, sino por lo que había comenzado a crecer allí. Rosa plantó un jardín. No uno cualquiera, sino un jardín que desafiaba al polvo mismo. Dalias, alelíes, menta, lavanda, flores silvestres de la región, y girasoles, altos como centinelas dorados que seguían el curso del sol. Lo regaba al amanecer, descalza, como si hablara con la tierra en silencio. Naomi, con sus manos suaves y voz melodiosa,
comenzó a enseñar a niños del pueblo a cocinar. Al principio venían tímidos, pero pronto se convirtió en costumbre. Harina en los delantales, risas pegadas a los techos, y sopas con nombres nuevos. El comedor del rancho, antes silencioso, se volvió una escuela de aromas. Maribeth y Lila, juntas, erigieron una pequeña capilla de oración bajo el viejo álamo donde descansaba Eleanor. Lo hicieron con madera reciclada, cortinas blancas que se mecían con el viento, y un banco de roble desgastado. No había símbolos grandilocuentes, solo un silencio sagrado. Allí, las viudas se sentaban a recordar y a agradecer. Esther, con sus ojos suaves pero firmes, organizó un círculo de apoyo todos los domingos por la tarde. No había reglas estrictas, solo una tetera caliente, sillas bajo el porche y espacio para hablar. Mujeres llegaban desde kilómetros a la redonda. Algunas no decían nada. Solo escuchaban. Y eso bastaba. June, silenciosa como siempre, dejó que sus manos hablaran por ella. Pintó murales en las paredes grises del granero, de la cocina, incluso del corral. Ramas vivas que salían de las ventanas. Cielos que continuaban más allá del techo. Manos entrelazadas, una estrella, un caballo corriendo libre, cada pintura era un pedazo de alma. El rancho se transformó en una galería de sanación. Y la gente comenzó a venir. Primero con cautela, luego con asombro. No por Sour Marex, aunque él seguía ahí, sombrero en mano, saludando con un leve asentimiento, sino por la comunidad que esas 7 mujeres tejieron con hilos invisibles. Llegaban madres solas. Ancianas con cartas sin respuesta. Hombres que habían perdido hermanos en la guerra. Jóvenes con cicatrices que no se veían. Todos eran bienvenidos. Y sin embargo, todos notaban el cambio en él. Sus hombros, antes curvados por el duelo, se enderezaban un poco más cada día. Sus palabras, escasas pero sinceras, llevaban una calidez nueva. Lo veían caminar junto a Maribeth cuando ella hablaba en público. Lo veían reír. A carcajadas, incluso. Libre. Como si una compuerta se hubiera abierto por dentro, y el agua hubiera vuelto a fluir. El momento definitivo llegó una nochebuena nevada. La casa olía a canela, madera encendida y pan horneado. Afuera, el viento soplaba con suavidad, como si incluso él respetara esa noche. Dentro, las 7 mujeres decoraban un pino que Rosa había cortado esa mañana, arrastrándolo entre la nieve con ayuda de June. Lo colocaron junto a la chimenea. Le colgaron cintas, botones antiguos, pequeñas cruces hechas a mano y ramitas de romero. Sourn observaba desde su sillón, con la manta de Eleanor en las piernas, el corazón latiéndole de una manera que no podía explicar. Naomi se le acercó. En las manos tenía una estrella de madera tallada. Se la ofreció sin decir nada al principio. Luego, suavemente, dijo, «Creo que te toca a ti». Sus manos temblaron al recibirla. No había puesto una estrella en un árbol desde que Eleanor murió. El silencio fue absoluto mientras caminaba hacia la vieja escalera. Cada peldaño crujía como un suspiro. Subió con cuidado. Al llegar a la cima, colocó la estrella en la punta del árbol. Sus dedos tardaron un segundo en soltarla. Cuando bajó, las palmas aplaudieron sin que nadie diera la señal. Sourn se sentó junto al fuego. Miró a su alrededor. A cada una de ellas. A la mesa llena. Al jardín tras la ventana. A las botas alineadas en la entrada. Al retrato de Eleanor, ahora limpio y brillante, colgado en su sitio de honor. Y sintió un nudo en la garganta. Pensé que la vida se había acabado después de perderla, dijo en voz baja, como si hablara con alguien que aún lo escuchaba. Pensé que lo único que me quedaba era el silencio. Pero resulta que el amor no se va. Solo espera. A veces llega como extraños. A veces como 7. Nadie respondió. No hacía falta. Lloraron. Sin vergüenza. Lloraron por lo perdido, por lo recuperado, por todo lo que aún podía florecer en tierra quemada. Esa noche, Sourn no solo recibió a invitadas. Celebró con familia. Con el tiempo, el rancho se conoció como el descanso de las viudas. Un santuario. Un faro. Un lugar donde el luto no era algo que curar, sino algo que compartir. Donde la vida no comenzaba desde cero, sino desde donde se había interrumpido. Y Sourn Marex, el hombre que había enterrado su corazón con su esposa, no se volvió joven. No volvió a enamorarse. No escribió libros, ni fundó una iglesia. Pero se convirtió en algo más grande que la tristeza. Se convirtió en prueba. En prueba de que sanar no siempre es ruidoso ni inmediato.
Que a veces no llega como respuesta, sino como pregunta. Que a veces toca tu puerta en medio de una tormenta, pidiendo simplemente pasar la noche. Y si tienes el valor de decir que sí, eso lo cambia todo. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje. Hay muchas más puertas esperando ser abiertas.